Lógica proposicional. Hoy vamos a hablar sobre qué es la tautología, la contingencia y cómo se construye una tabla de verdad. Se determina tautología cuando todas las proposiciones son verdaderas, como se ve en el ejemplo. A gran escala podemos ver que sea cual sea la combinación, esta siempre será verdadera. Al contrario de contracción, donde todos los valores serán negativos, lo cual se puede apreciar en la siguiente tabla, donde el resultado siempre será falso. Mientras que en contingencia encontraremos ambos valores, falsos y verdaderos, puesto que la fórmula así nos lo indica, dándonos un claro diferenciador, donde si B aparece antes que F el resultado será verdadero, pero si F está antes que B el valor será falso. Construcción de tablas de verdad. Para poder hacer una tabla de verdad debemos determinar primero el valor de la proposición compuesta y los valores de certeza que tienen las proposiciones simples que la componen. Para empezar, debemos de tomar la tabla como guía, donde vemos que la única manera de obtener un valor falso es si F empieza antes que B. Así es como obtendremos nuestro resultado, donde B y F es igual a verdadero, B y V son igual a verdadero, es decir, el resultado en ambas será verdadero. ¿Cómo construir tablas de verdad? Según el número de proposiciones simples que existan en la conjunción, que es n, es el número de posibilidades para una tabla de verdad, es decir, 2 a la n, y nos dirá cuántas filas se van a llenar. Por ejemplo, o P no es cierto que Q o Q, que sería 1P, 2Q, 3Q, en total 3 proposiciones simples. Entonces es 2 a la n, que n es 3, 2 a la 3 es 8 y se van a llenar 8 filas. Pasos a seguir. En la primera columna se agregan los valores de P, que es verdadero, falso, verdadero, falso. Luego se agregan los valores de Q, que es verdadero, falso, falso, verdadero. Luego se agregan los valores de la oración final, es decir, las proposiciones con sus conectivos lógicos, que en este caso es verdadero, falso, falso. Con el valor final en la oración completa podemos tener una conclusión del tipo de oración con la que estamos trabajando. Por ejemplo, tipo de oración de negación, conjunción, disyunción débil, disyunción fuerte, condicional y bicondicional. A continuación veremos un ejemplo en el cual aplicaremos algunos de los conocimientos que adquirimos durante la presentación. Comenzamos con la proposición que tenemos en pantalla, la cual es falsa. Debemos hallar el valor de verdad de la proposición siguiente, pero ¿cómo haremos esto? Primero debemos analizar cuál es el operador de mayor jerarquía, que en este caso sería el que se encuentra fuera de los paréntesis, o sea, el disyuntor. Y de acuerdo a nuestras tablas de verdad sabemos que en la disyunción es falso si ambas proposiciones son falsas, por lo cual las primeras dos lo serán. Después tenemos un condicional y sabemos que para que sea falso en el condicional debemos tener la primera verdadera y la segunda falsa, por lo cual sabemos que P es verdadera y Q es falsa. Por lo tanto, si la negación de P es verdad, P debe ser falsa, y si Q es falsa, entonces es verdad, como muestra la imagen. El siguiente paso para llegar al resultado sería evaluar la fórmula planteada. Ahora sabemos que Q es verdad, P es falsa y R es verdad, y solo nos queda cambiar los valores en la fórmula que se muestra a continuación. Entonces, cambiamos el valor de Q, que sería falsa. Cambiamos el valor de F, que sería falsa igualmente. El valor de Q. Y también tenemos que R sería verdadera. Entonces, ¿qué pasa si la primera es falsa y la segunda es verdad? De acuerdo a nuestra tabla condicional, nos daría un valor falso. Después seguiría bajar la F y compararla con la conjunción. De acuerdo a la tabla de verdad de la conjunción, sabemos que si el primero es falso y el segundo es verdad, el valor sería falso. Finalmente bajamos la F que quedó fuera de los corchetes y la comparamos con la otra F, mediante un condicional. Ahora que sabemos que es condicional, vamos a la tabla de verdades de los condicionales y sabemos que si
ambas proposiciones son falsas, el resultado será verdad. Por lo tanto, concluimos que la proposición es verdad. O bien, el valor de verdad de la fórmula es verdad. Bueno, en el segundo ejemplo tenemos que si se conoce que la primera proposición dada es falsa, tenemos que determinar el valor de la segunda proposición. Bueno, la solución es que primero tenemos que analizar la condición, así como el operador de mayor jerarquía. Y siempre dice que está fuera de los paréntesis, en este caso pues es la flecha. Posteriormente, con ayuda de la tabla del condicional, podremos saber los valores. Y eso nos dice que si la condición es falsa, pues el primer condicional debe ser verdadero y el segundo debe ser falso. De este modo podemos saber entonces que la primera proposición, que es la de Q y R negativa, es verdadera y la de P es falsa. Bueno, ahora nos enfocaremos en la primera proposición, que es la de Q y R negativa. Y siendo esta conjunción, pues analizaremos la tabla que corresponde. Esta nos dice que si es verdadera, la primera proposición tiene que ser verdadera y la segunda también. Entonces podemos decir que la Q pues es verdadera y la R, que es negativa, también es verdadera. Siendo esto que si es negativa es verdadera y si es R pues positiva es falsa. Después de conocer los valores de cada variable, se analiza la fórmula planteada, reemplazando las proposiciones con sus valores. Entonces tenemos que si la R es negativa, pues es verdadero. En este caso se cambia en la segunda proposición porque nos da una P que es negativa. Entonces si la P sin el símbolo es falsa, pues con el símbolo será verdadera. En la segunda proposición tenemos lo mismo, que la P pues se conserva como falsa y también en el caso de la R pues se conserva como verdadera. Ya con el reemplazo de la fórmula planteada utilizaremos la tabla de la disyunción para la primera proposición y la de la conjunción para conocer los valores de la segunda proposición. Eso nos dice que si la primera parte de la proposición es verdadera y la segunda también, pues entonces nos va a dar verdadero. Y la segunda, que es la de la conjunción, nos dice que si es falso y la segunda es verdadera, pues nos va a dar un valor falso. Finalmente, analizaremos la condición final con ayuda de la tabla de condicional. Esta nos dice que si la primera proposición es verdadera y la segunda es falsa, entonces tendremos un valor de falso. Como conclusión, sabremos que la proposición que nos querían evaluar era falsa. Construcción de las tablas de verdad. Ejemplo número 3. En el ejemplo número 3 nos pide que construyamos la tabla de verdad para la siguiente proposición, en la cual encontraremos tres proposiciones simples, que es la P, la Q y la R. Como primer paso tenemos que recordar la fórmula para las proposiciones, que sería 2 elevado al número de proposiciones que tengamos. En este caso son 3, que daría 2 elevado al cubo, lo cual da como resultado 8. Ese 8 refiere al número de filas que tendrá nuestra tabla de verdad. Para empezar, como segundo paso, tenemos que poner la proposición P, luego la Q, luego la R, luego la proposición R o P, siguiente proposición Q o P, y luego la negación de la proposición Q o P, y por último tendremos toda la proposición completa. Luego empezaremos recordando la tabla de disyunción, en la cual nos habla sobre la proposición P o Q. Recordando esa tabla podemos construir la primera parte de nuestra tabla, donde recordamos que falso solo sale cuando las proposiciones son falsas. Una vez que hayas completado la tabla de verdad con la tabla de disyunción, podrás ver que ya has tenido la mayoría de la tabla resuelta. Ahora, para la última parte de la tabla, tienes que tomar en cuenta la disyunción R o P y la negación de Q o P. Haciendo esta tabla nos dará como resultado que verdadero y verdadero queda como verdadero, mientras que las demás como verdadero falso, falso verdadero y falso falso quedaría como falso. De esa forma terminaríamos con la parte de la tabla de verdad, por lo cual podríamos decir que esta proposición es una contingencia.
Por último, es importante recordar que estas tablas tienen una utilidad en la vida diaria. Por ejemplo, si queremos comparar algún hecho o alguna cosa que nosotros pensemos que es correcta, podemos hacer la tabla y decidir si esto es verdadero o es falso. Gracias por tu atención, espero que te haya gustado y esto fue todo de nuestra parte.